Hablamos de economía y de finanzas y es por eso que estamos en contacto con nuestro compañero de tareas también, Rafael Fano, analista. ¿Cómo te va, Rafa? Buenas tardes. Buenas tardes, Rafa, un gusto escucharte. ¿Cómo anda mi tocayo? Muy bien, muy bien. Estamos como el sticker del hombre araña, ¿vio? Sí. ¿Cómo está? Bueno, aquí pasaditos por agua con un poco de lluvia para hacer este análisis. Bueno, fue Sí, 6,4% el tema del desempleo. así es. Los datos que ha brindado el INDEC indican que aumentó la desocupación interanual en el cuarto trimestre de 2023 frente al cuarto trimestre del 2024 del 5,7 al 6,4%. A su vez, en el intertrimestral, es decir, del tercer trimestre del 2024 al cuarto trimestre del 2024, la desocupación bajó del 6,9 al 6,4%. Estos datos lo que están indicando es una muy breve deslizamiento de los porcentajes, es prácticamente ínfimo, tanto la suba como la baja, es decir, prácticamente se ha mantenido. Se puede estimar una breve tendencia a la baja de la desocupación de acuerdo a los datos de los últimos 2 trimestres, pero eso todavía está por verse y confirmarse en el tiempo. De manera que son números muy buenos. ¿En qué sentido? Comparados con lo que se preveía, porque hace un año muchos economistas, te diría la mayoría, preveía que después de realizar un profundo ajuste de la economía como se hizo, los índices de desocupación iban a saltar por el aire. Sin embargo, esto no ha ocurrido y está emparentado con que también en el último cuatrimestre del año pasado la economía empezó a reactivarse y empezó a generar más puestos de trabajo. Sobre todo en todo el área comercial, que es la que mayor cantidad de puestos de trabajo ha generado. De todas maneras, estos porcentajes, por supuesto, tienen realidades diversas de acuerdo a las regiones, de acuerdo a las ciudades. Las ciudades más grandes están sufriendo una desocupación del orden del 8%, y las ciudades más chicas o las del norte, por ejemplo, están en el orden del 2-3%. Así que cada realidad y cada región es distinta, pero en líneas generales, en las tendencias se mantienen. Habrá que ver de aquí en más si la economía sigue reactivándose, si se genera o no mayor empleo. Acá hay una traba fundamental en la Argentina para la generación de empleo, y es la rigidez laboral, la rigidez de las leyes laborales, el costo laboral. Es muy caro entrar y salir del mercado laboral si se lo compara con países de la región y mucho más con países del mundo. Y eso traba muchísimas veces que los empresarios decidan tomar personal, sobre todo en actividades donde necesitan más personal por épocas o por algunos años, y después se tienen que deshacer de ese personal. Finalmente terminan no tomándolo en negro porque el costo laboral es muy grande. Bueno, eso es una de las reformas pendientes que tiene la Argentina, de la reforma laboral, que todos los partidos políticos aceptan que hay que hacer una reforma, pero nunca se ponen de acuerdo Claro, ni la nunca lo llevan hacen. adelante. Nunca lo hacen. Así es. Sí, esto sería una de las posibles soluciones. El tema es que tampoco afecte a los trabajadores. Esto también se va a ver, Seguro. imagino, cuando empiecen a tratar. Otro de los temas, Rafa, es el acuerdo, ¿no?, que llegaría con el FMI. Y una cosa, vos que estás metido en este análisis y en el día a día de la economía, ¿para qué serviría este acuerdo y para qué se destinaría este dinero que nos prestarían? Sí. Bueno, este acuerdo es muy importante, te diría que es fundamental, por varias razones.
Primero, porque la Argentina le debe alrededor de 45.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, con lo cual, si no llega a un acuerdo, si no se aprueba un acuerdo, la Argentina tendría que disponer para los pagos de esa deuda de su superávit fiscal, es decir, del dinero que va entrando todos los años en dólares a la Argentina, con lo cual le restaría dólares al Banco Central y impediría que la economía se envuelva con normalidad. Por otro lado, el gobierno ha prometido que una vez que ese desembolso, el nuevo desembolso con el nuevo acuerdo que se estima, porque eso no se dio oficialmente la cifra, pero que se estima entre 15 o 20 mil millones de dólares, que ese dinero va a ser destinado a reforzar las reservas del Banco Central y que va a limpiar todos los papelitos, llamémoslo así, de colores que tenían las reservas en el Banco Central emitidos por los gobiernos anteriores y sanearía en gran parte esa falacia. Ustedes recordarán que se habla de reservas negativas del Banco Central. Y bueno, se habla de reservas negativas porque muchos de los activos, muchos de los depósitos que tiene el Banco Central en sus cuentas son esos papelitos de colores que no tienen ningún valor y que es una cuenta, digamos, contable, pero que a la hora de los bifes, a la hora de tener los dólares cash, no existen. ¿Qué serían estos papelitos de colores, Rafa, para los que no entendemos mucho de economía? Sí, fundamentalmente está explicado por el proceso casi hiperinflacionario que sufrió la Argentina en los últimos, digamos, 10 años. El Tesoro, en cambio de darle dólares al Banco Central, le sacaba dólares y a cambio le daba unas letras. Para que la gente entienda, le daba como un pagaré. Ese pagaré en un tesoro que estaba totalmente quebrado no tenía ningún valor. Entonces te daban un pagaré, pero te sacaban los dólares. Entonces eso lo desfinanció al Banco Central, le quitó respaldo, y al no tener respaldo la moneda argentina, se producía el proceso inflacionario que hemos sufrido y que todavía estamos tratando de solucionar, ¿no? Y ahora con eso se vería a resarcir, pero quedamos con deuda, o sea, quedamos con más deuda. Quedamos con más deuda en dólares, pero con la misma deuda pública total de la Argentina, porque antes lo que se debía, hemos cambiado de acreedor, ahora le debemos más al fondo, le deberíamos, si se aprueba por supuesto, le deberíamos más al Fondo Monetario Internacional, pero el Tesoro le debería menos al Banco Central. En el monto total del endeudamiento argentino queda en el mismo nivel, pero le tenemos que deber más al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué dicen los críticos de esta decisión? Bueno, pero al Banco Central es deuda interestatal y podemos bicicletearla de alguna forma. En cambio, con el Fondo Monetario Internacional hay que pagarla en dólares. Bueno, decir eso es lo mismo que decir no vamos a pagar esa deuda interna en pesos. Es decir, la vamos a traducir de vuelta en inflación que sufrirán todos los argentinos. Que es lo que ha venido haciendo los distintos gobiernos. Sí, pero la deuda también la tenemos que pagar los argentinos, Rafa. O sea es deuda. O sea, para uno, para otro es deuda. De esa no nos salvamos. De esa no nos salvamos. Y le tenemos que pagar nosotros. Nos salvamos. Lo que cambia es el acreedor. Claro. Lo que cambia es el acreedor. La diferencia, el saldo positivo, digamos, de esta operación es que al final del día nos queda un Banco Central saneado o casi saneado con reservas reales de dólares y eso impide que se vuelva a las andadas con la inflación. Bien, bueno, el asunto es que en algún momento ojalá no tengamos deuda y tengamos un país estable y que se pueda hacer algo, la verdad, Rafa. Nosotros que hemos vivido muchos años y hemos pasado muchos gobiernos, que es como que uno ya se cansa, ¿no? ¿Cuándo será el día? Siempre, ¿no? Sí, la historia de siempre. Vos que la conoces más de
al haberla estudiado y todo eso. Sí, lo que hay que entender es que aquí el único camino real para que la Argentina deje de caer en crisis permanentes y recurrentes, como vos lo bien señalabas, es que el país crezca, que la economía crezca. Con un país creciendo, que produzca y que vaya para adelante, la deuda se paga sola y va a ser una anécdota dentro de 10 años. Es una deuda que tranquilamente se puede pagar si el país crece. Si el país no crece, la deuda es cada vez más grande y el país es inviable. Por supuesto. Rafa, te mandamos un gran abrazo. Muchísimas gracias.